En esta mañana, que Dios les continúe bendiciendo donde estén en sus casas. Ojalá que hayan invitado a algún vecino para que escuche la palabra de Dios, alguna persona. Dios quiere que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces, no nos quedemos solo con la palabra. No podemos tomar un tesoro, una luz y esconderla. Tenemos que decirle a los demás que deben escuchar la palabra de Dios. Debemos invitar a otras personas a la transmisión a escuchar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, invitar a nuestra familia para que escuche el mensaje de la palabra de Dios. No podemos quedarnos sin decirle a otros acerca de la obra de Cristo. Hoy es un tiempo donde muchas personas están muriendo y somos responsables por predicarles a nuestros prójimos acerca del mensaje del Evangelio. Piénsalo, porque es la voluntad del Señor que su palabra sea conocida por todas las personas. Vamos a comenzar esta mañana leyendo un texto en Zacarías 4, 5 al 6. Libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versos 5 al 6. Dice así la palabra de Dios: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El libro del profeta Zacarías fue escrito cuando los judíos ya habían regresado del cautiverio en Babilonia, 520 años antes del nacimiento terrenal de nuestro Señor Jesús. Ellos estaban súper emocionados por el regreso a su tierra, y sin embargo se encontraron con que las cosas no eran nada fáciles. Debían reconstruir Jerusalén y debían reconstruir el templo, restaurar la nación, y en vista de muchas dificultades aún los líderes de la nación estaban desanimados. Regresar a casa no había sido tan fácil como ellos habían imaginado, no había sido tan maravilloso. Había mucho trabajo y había gran oposición de los enemigos de Israel alrededor. ¿Realmente podrían llevar a cabo esa obra siendo un pueblo débil, siendo un pueblo necesitado, siendo un pueblo que estaba llegando a un país que había sido destruido, y tratar de levantarlos de las cenizas? ¿Será que podrían reconstruir ese templo que había sido destruido hacía unos 70 años? ¿Será que podrían hacerlo? Era humanamente imposible para cualquiera hacer esa obra. Pero el profeta Zacarías le responde con contundencia. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que fue uno de los líderes en ese momento, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la mentalidad de esos judíos, necesitaban un batallón de soldados para protegerse de los enemigos, un batallón de soldados para poder cumplir con esa obra. Pero Dios le dice que no es con la fuerza humana, sino con el espíritu de Jehová que eso se iba a hacer. Así como los judíos de aquella época que se habían desanimado en la reconstrucción del templo, también nosotros, habiendo comenzado nuestra vida cristiana llenos de expectativas e ilusiones, luego podemos llenarnos de desánimo en la carrera de la vida cristiana. ¿Será realmente posible crecer espiritualmente? ¿Podré vencer a mis grandes enemigos que son el mundo, la carne y Satanás? ¿Será posible realmente? ¿Podré vencer las dudas, los temores sobre el futuro y los ataques contra mi fe, ya sea que vengan por otras personas o directamente de Satanás, los dardos de fuego del maligno?
¿Podré vencer en mi vida cristiana? ¿Podré alcanzar la victoria? ¿Podré realmente decir que estoy caminando hacia la madurez y he dejado atrás aquello que me impedía crecer? Hay cosas que lo desaniman a uno en el camino fuertemente, como a esos judíos que tenían varios gobernadores de otras provincias en contra de ellos. También tenían personas dentro del pueblo desanimadas y era muy difícil hacer la obra. Pero ¿será que es posible vencer en la vida cristiana? La respuesta del profeta Zacarías aún es contundente y resuena en el día de hoy. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la unidad de Dios. Hace en nosotros todo lo que es agradable para con el Padre. El Espíritu Santo en el creyente suplirá cualquier necesidad espiritual a tal grado de que nos sea posible vivir de acuerdo a como Dios le agrada. Ya que somos muy débiles, como aquellos judíos que habían recién llegado a su tierra, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que llene cada espacio y cumpla toda obra de fe con poder. Dios sabe con qué estamos lidiando cada uno de nosotros. Conoce nuestras presiones, conoce nuestros conflictos y ha dado una provisión para todos y cada uno de ellos. Esa provisión es Él mismo en la persona del Espíritu Santo, que mora en nosotros y nos da poder para responder correctamente. Hoy estaremos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y quiero que veamos algunos puntos muy importantes que no son exhaustivos, pero son muy importantes acerca de la obra que hace el Santo Espíritu en la vida del creyente. Si bien hay muchos, hermanos, aquí tenemos unos cuantos y quiero que pongamos atención, porque en este tiempo de tantas pruebas, de calamidades de todo tipo, es importante que tengamos en cuenta que no estamos solos, que el Señor Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo como para que haga su obra dentro de nosotros y que no importa por lo que estemos pasando, hay fortaleza que viene de Dios, porque no es con fuerza ni poder humano, sino con mi espíritu, dice Jehová. Lo primero que vamos a ver es que el Espíritu Santo ya hace algo muy bonito en nosotros, que es porque como nos desviamos tan fácilmente de lo que Dios quiere, el Espíritu Santo nos dirige en el camino de la rectitud. Primer punto, el Espíritu Santo, la primera cosa, nos dirige en el camino de la rectitud. Qué fácil es para nosotros sencillamente olvidar lo que es la voluntad de Dios. Tenemos que estar constantemente leyendo la Escritura, tenemos que estar constantemente, porque se nos olvida las cosas que Dios nos mandó a hacer. Se nos olvida que lo que es bueno y lo que es malo. Y no es que no se nos olvide necesariamente de que no lo recordamos. Es que podemos simplemente desviarnos. Él nos dirige en el camino de la rectitud. En Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Israel naturalmente se desviaba a hacer lo que quería. Nunca quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la solución de Dios? Poner el Espíritu Santo dentro de ellos para que ellos ahora sí pusiesen por obra los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo nos dirige en el camino de rectitud, porque nosotros por lo general cogemos el otro camino. Esa es la tendencia natural. Si bien hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas por Cristo, la naturaleza pecaminosa que no ha sido erradicada de nosotros siempre va a tender a decirnos todo lo contrario para que desobedezcamos a Dios. Pero el Espíritu Santo es el que te mantiene a ti en tu conciencia. Esto está mal, no me siento feliz con esto que acabo de hacer. Pensé que iba a sentirme mejor y no he podido ni siquiera disfrutar esto que hice.
no puedo, hasta que corras, te arrodilles y diga, Dios, perdóname, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Esto no te agrada. ¿Cómo puedo permitir esto en mi vida? ¿Por qué no he soltado esto, Dios? Esa es la obra del Espíritu de Dios. Él te dirige hacia la rectitud, de tal forma que la ley de Dios sea para ti tu delicia. Dice el Salmo 1 que el hombre de Dios en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Eso cómo se hace? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos dirige en el camino de la rectitud. Y si ustedes se dan cuenta, cada una de nuestras debilidades encuentra en el Espíritu Santo la fortaleza de Dios. Cada una de nuestras falencias encuentra por el Espíritu Santo la provisión de Dios. Cada cosa que tenemos escasamente en nosotros, en el Espíritu Santo sobreabunda de gracia para la vida cristiana. Por eso no hay razón para nosotros estar decaídos, estar como que sin fuerzas o qué voy a hacer cuando tenemos al Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la divinidad viviendo en nosotros, llevándonos a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. La segunda cosa que hace el Espíritu de Dios por nosotros, ya que somos, si nos deja solos, tendemos siempre a pecar, es que el Espíritu Santo nos libera del pecado. Nos libera del pecado. El pecado es como una atadura, una trampa. Incluso para el creyente puede ser entrampado en el pecado. Puede por el engaño del pecado llegar a endurecerse. Puede que un cristiano llegue a pensar, ya yo no voy más a la iglesia porque he pecado, y si no voy a la iglesia, soy mejor que los que van a la iglesia, porque yo peco y por lo menos yo me voy, porque yo no soy hipócrita. Así piensa. El engaño del pecado los lleva a eso, se puede endurecer el corazón. El Espíritu Santo viene a liberarnos de eso. Hay una fuerza en Él que cuando pecamos está ahí, allí como que no nos deja en paz, Y ese es el poder del Espíritu Santo, que es santo y repele toda manifestación de maldad. En Romanos 7, 14 al 15, dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está hablando de cualquier ser humano en sus propias fuerzas, tiene que reconocer, sin ese poder de Dios no hago nada, no puedo vencer. No hay fuerza en mí realmente para poder vencer el mal. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, dejados a nuestra naturaleza humana, a nuestros instintos terrenales, sencillamente quedamos entrampados en el pecado, escuchamos la mentira del pecado que nos dice, no va a pasar nada, sencillamente relájese y disfrute su pecado. Puedes hacer el chisme, repite el chisme en que no te conste, dilo, mírale la cara a la persona que va a poner cuando lo digas. Es chévere, ¿verdad? Hoy, ¿cómo te sentiste? Y cómo es bonito, ¿verdad? El chisme es sabroso. ¿Se das cuenta? Dilo otra vez, repíteselo a otra persona. Vamos, no te consta, pero la cara del que escucha el chisme, eso no tiene precio. Esa es la tendencia del ser humano, disfrutar, y que te dice, si lo haces vas a sentir placer y vas a ser feliz. Pero Gálatas 5:16 nos dice, el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algunas traducciones dicen que no es un mandamiento, no satisfagáis, sino no satisfaréis los deseos de la carne. Pues el resultado natural de andar dependiendo del Espíritu Santo es que no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque cuando andamos en el Espíritu Santo, el pecado nos parece algo terrible, algo como, no, me siento mal, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Esa es la obra del Espíritu Santo, liberarnos del pecado que nos entrampa. Entonces, usted no está solo en la lucha contra el pecado. Ahora, tiene que apropiarse de eso, creerlo e ir de rodillas delante de Dios en medio de la tentación. Dice el himno, cuando rujan huestes de pecado, fía en Cristo el Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos libera del pecado porque Él se opone con fuerza a todo lo pecaminoso en nuestras vidas. No nos deja en paz
hasta que soltemos aquello que no le agrada a Dios. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo, ya que todo lo que nosotros hacemos es producir lo contrario a Dios, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Produce en nosotros su fruto. El Espíritu Santo produce en nosotros su fruto. En Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es, y ahí empieza una lista de cosas que tú y yo no somos, de manera natural. De manera natural, ya que en Adán todos mueren, y que todos llevamos en nosotros la naturaleza pecaminosa, que no ha sido quitada, incluso aunque hemos sido regenerados, tenemos nuevos genes de parte de Dios por el Espíritu que mora en nosotros, aún en nuestra carne no mora el bien. Entonces, vamos a hacer la lista de todo lo que no somos nosotros, pero que es Dios en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. La religión puede reformar la vida de una persona. Usted ve mucha gente por ahí que andan diciendo cómo Dios lo cambió, pero no conocen el Evangelio. Mi vida es diferente a lo que antes era. Yo antes era drogadicto, pero no conocen el Evangelio. Conocen la religión. Es que yo estoy en el Evangelio, dicen, pero el Evangelio para ellos es el culto, todas las actividades y eso. Y llegan y su vida se reforma, pero no es transformada de dentro hacia afuera. Porque eso solamente lo hace la obra del Espíritu de Dios. Hay personas que por el poder del grupo, cambian ciertas cosas de su vida. Por la presión del grupo, o de la secta, o de la iglesia donde estén, cambian su vida porque se convencen de algo, pero no es el poder de Dios transformando el corazón, sino la voluntad humana que los lleva a hacer eso, pero no hay una transformación verdadera. La religión te puede reformar, pero nunca serás transformado. Solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón. Es Dios viniendo al corazón, transformando al ser humano. Y ese fruto del Espíritu Santo es todo lo contrario a lo que somos. El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Es amor porque es dar mi vida por otros, incluso por aquel que me aborrece. Es gozo porque te hace estar satisfecho con Dios y con la vida a pesar de. Usted ve que gente que se vive quejando de todo, se queja. Yo estoy satisfecho con Dios a pesar de que estoy enfermo. Estoy satisfecho con Dios a pesar de que no tengo todas las cosas que quisiera. Yo estoy satisfecho con Dios a pesar de que no me he casado y todo eso. Yo estoy satisfecho con Dios aunque estoy casado pero no hemos tenido hijos. Dios en medio de todo me satisface y Él es mi consuelo. Ese es el gozo de Dios en la vida. La paz, esa tranquilidad que está de que nada me mueve de donde yo estoy, porque yo estoy firme sobre la roca. Benignidad, me tratan feo, pero yo respondo benignamente, respondo suavemente a las personas. Soy paciente, tengo fe, soy manso, no reacciono para acabar con la otra persona, tengo dominio propio. Todo lo que no somos, el Espíritu Santo lo ha provisto, porque Él produce su fruto en nosotros. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, la cuarta cosa es, ya que somos débiles en nosotros mismos, porque no hay fuerza en nosotros, es que nos fortalece. Nos fortalece. El Espíritu Santo nos fortalece. En Efesios 3:16 dice, para que os dé Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El hombre interior, lo que somos interiormente, debe ser fortalecido porque de forma natural podemos debilitarnos fácilmente por lo que va, por las malas noticias, por la mala situación, por las tentaciones, por una cosa, por la otra. Pablo oraba para que fueran fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Usted necesita como creyente ser fortalecido y eso lo hace en oración y en lectura de la palabra de Dios. Y creyendo lo que ahí dice, Dios, estoy nervioso, tantas malas noticias me tienen nervioso, estoy alterado, vaya al cuarto,
Dios, estoy alterado, ayúdame. Abre la palabra y crea: Jehová, tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú estás conmigo, Dios, tú diriges mi vida, yo estoy en tus manos, mi destino eterno está en tus manos. Vaya y crea eso y fortalezcas en el hombre interior. No deje que las malas noticias le abrumen, no deje que la preocupación le abrume, incluso las tragedias lo abrumen. Vaya a la presencia de Dios y fortalézcase en oración. Por eso dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con toda poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La potencia de su gloria, o sea, el resplandor de Él, su carácter, quién es Dios, nos fortalece. Cuando usted se pone a meditar quién es Dios en medio de cualquier circunstancia, ¿qué dice su palabra? Usted sale consolado, fortalecido en medio de la prueba. Entonces el Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo también hace algo bonito en nosotros. Él nos consuela. Nos consuela, el punto 5. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día y necesitamos y vamos a necesitar consuelo de Dios. El consuelo en la Biblia tiene que ver con la fortaleza. ¿No ha sucedido que a veces usted va a consolar a un creyente y él está más fortalecido que usted? Es por la obra del Espíritu de Dios en la vida de él. Usted llega a consolarlo y el hermano dice algunas palabras que usted sale requete más consolado. ¡Wow! Él está tan consolado. Esa es la obra de Dios. En las tragedias familiares, en las cosas tristes, el Espíritu de Dios viene con fuerza a nosotros y no nos abandona. No nos abandona. A pesar de la tristeza, el gozo en el Señor es eterno porque Él nos consuela. En Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece, nos consuela. Dios no lo ha dejado solo. Usted no está solo. Tiene el poder del Espíritu de Dios en usted. Tiene al Espíritu Santo haciendo una obra cada día para fortalecerle y consolarle. No deje, si usted oye su voz, vaya y crea y déjese consolar y fortalecer por el Espíritu Santo. Y eso lo hacemos en oración, creyendo la palabra, dependiendo de Dios. No tenemos por qué estar débiles por ahí tirados. El Espíritu Santo hace algo bonito también. Él nos da esperanza. Hoy en día se requiere esperanza, pero ojo, la esperanza no es como dice la gente, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. No es la esperanza esa como suena. La esperanza es una seguridad bendita, seguridad. Y esa seguridad nos da tranquilidad y en esa esperamos. No es como esa plata que usted está esperando que le paguen. Bueno, tengo esperanza que me paguen, pero a lo mejor no se la paguen. Yo tengo esperanza que fulanito me pague, pero ¿quién es fulanito? Si él le debe un poco a gente. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, vas a tener esperanza en la medida en que la persona que te haya hecho la promesa sea fiel. Y la Biblia dice que Dios es fiel. Entonces, en Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En estos días puse algo allí. Dios no nos ha prometido aquí sino perdón de pecados, comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y la vida eterna con Él. Esas son las promesas de Dios y a esas debemos aferrarnos. Si usted encuentra otra diferente, aférrese a ella, pero las que están ahí son las promesas de Dios. Por lo tanto, dentro de este mundo en que vivimos, cualquier cosa puede pasar. Pero ninguna de sus promesas caerá. Él ha dicho que tenemos vida eterna, que hemos sido perdonados y que Jesucristo volverá por su iglesia. Las promesas de Dios en el Nuevo Testamento se refieren a la vida futura sobre todo y al crecimiento espiritual acá. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted ve un montón de promesas que cuando usted la lee, Dios le puede hablar a su vida. Pero que hay unas promesas para Israel como el pacto que tenían que vivir aquí
¿ya? Promesas sobre la tierra para Israel, promesas para como nación del pacto y todo eso, que tenían que ver mucho con la vida aquí en la tierra. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, en cuanto a la iglesia, las promesas son para la vida eterna y que aquí debemos vivir en fe. El Espíritu Santo pues nos da esperanza. Dios os llene de todo gozo y paz en el creer. Si usted cree, debe tener gozo y paz, ¿ya? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que nos hace abundar en esperanza, que sea seguridad y tranquilidad. Si usted cree, tiene gozo, tiene paz y abunda en esperanza. La esperanza de que lo que Dios dijo es cierto y se va a cumplir. Hermanos, yo sé que Dios tiene la vida y la muerte de cada uno de nosotros en sus manos. Dios es soberano, tiene todo en sus manos y nosotros debemos depender de Él. Dios no nos ha prometido que no moriremos de una enfermedad. Dios no nos ha prometido que un familiar de nosotros no ha de morir por una enfermedad. Pero Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros a pesar de las circunstancias. El gozo, dice, debemos estar, dice, nos llene de todo gozo y paz en el creer. Esa fe en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de los momentos duros, nos llena de todo gozo y paz. ¿Has tú experimentado la paz de Dios en tu vida? ¿Has experimentado el verdadero gozo de Dios en tu vida? Si no has experimentado ese gozo de Dios en tu vida, posiblemente no tienes a Dios en tu vida. Porque el que tiene fe disfruta del gozo y paz en el creer. Disfruta de gozo y paz en el creer. Vaya delante de los pies de Dios y dígale, necesito satisfacción en ti, Dios. Necesito sentirme satisfecho contigo para que nada de lo que hay alrededor me quite esa satisfacción. Pablo decía que él sabía vivir humildemente o en abundancia. Que estar en abundancia o padecer necesidad, todo bien, porque todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Esa satisfacción en Dios nos hace vivir satisfechos a pesar de, porque como dice la Biblia, no hagas tesoros en la tierra donde los gusanos se comen todo, ¿ya? El comején se come todo lo que está en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo donde nada puede desvanecerse, donde el comején no se come nada. Ahí está Dios. Y eso es lo que da tranquilidad a todos aquellos que tienen la esperanza en sus riquezas, que tienen la esperanza en sus hijos, que tienen la esperanza en su cónyuge, que tienen la esperanza en cualquier cosa aquí. Eso desaparece. Pero sí, nuestra satisfacción y tranquilidad, si ese gozo y paz viene de Dios, es inamovible. Solamente Dios puede proveer eso, porque Él nos da esperanza por medio del Espíritu Santo. Nos fortalece el Espíritu Santo, nos llena de esperanza. Otra cosa hermosa que hace Dios en nosotros es que el Espíritu de Dios nos imparte el amor de Dios. Nos imparte el amor de Dios. ¿Cómo así? Dios nos ha tratado con tanto amor que nos dio su Espíritu Santo. Y esa es una garantía. Al mostrar ese amor, eso es una garantía de que la esperanza de la segunda venida es real. Al haber Él nos dado su Espíritu Santo que mora en nosotros, como dice la Biblia, que es como es Él, las garantías de que tenemos una herencia en los cielos. Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, es decir, no nos defrauda, no nos deja metidos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo y el amor de Dios, el Espíritu Santo trae el amor de Dios a nosotros. Nos muestra, Dios nos ha tratado con tanto amor y esto quiere decir que la esperanza y las promesas de Él son ciertas. El creyente sabe por el testimonio de Dios que es hijo de Dios. Él sabe en su corazón que ha nacido de nuevo. Y esa seguridad por medio del Espíritu Santo de que ha visto el amor de Dios derramado en su vida, le da tranquilidad de que la promesa de la segunda venida es cierta. Dice en otra versión, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor.
Qué hermoso lo que hizo Dios, lo que ha hecho Dios por nosotros. El amor de Dios en su plenitud se manifestó en la persona de su Hijo Jesús. Y vamos a ver en el mismo libro de Zacarías cómo Dios, 520 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, profetizó su venida y también profetizó su muerte en la cruz, como profetizó que sería traicionado, como profetizó el sacrificio de Jesús por nosotros. 520 años el profeta Zacarías hablándole a Israel, queriéndole dar la esperanza para la reconstrucción del templo. Dios lo usa para dar profecías que hablan sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y también sobre la segunda. El libro de Zacarías es muy interesante por eso, porque habla sobre las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. La primera para salvarnos de los pecados y la segunda para hacer juicio sobre la tierra y librar a su iglesia. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, o sea, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué hermosa profecía que Dios había hablado 520 años antes, cuando le dio la profecía al profeta Zacarías, que el Salvador, el rey de Israel, vendría sobre un pollino. En aquel tiempo ellos estaban sin rey, de hecho no podían tener rey porque estaban bajo el dominio de los persas. Pero Zacarías le dice, viene un rey y viene sobre un burrito. Era como una imagen un poco risible porque los reyes andaban en caballos conquistando el mundo. Pero este rey vendría humilde y salvador, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya venía y Jesucristo entró en aquella ocasión sobre un pollino, hijo de asna, y todos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Zacarías 11:12 al 13 nos sigue hablando acerca de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Está hablando Dios. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesoro. Dice Dios, hermoso precio con que me han apreciado. El Señor Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata. Dios estaba profetizando la venida de Cristo, la entrada en Jerusalén, y estaba profetizando que iba a pasar en esa semana en que el Cordero sería entregado por los pecados del mundo. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa profecía se cumplió cuando el Señor Jesucristo fue tomado cautivo y llevado a la cruz. El pastor fue herido y los discípulos se dispersaron. Y en Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando ya que el Señor vino, fue traicionado, fue crucificado, pero cuando una persona es convencida de su pecado, ¿qué pasa? Y miran al Señor Jesucristo traspasado en la cruz, va a producir en ellos diciendo, soy pecador, soy malo, pero Dios puso a su Hijo en la cruz en mi lugar. Cuán hermosa es la obra de nuestro Señor Jesucristo, profetizada aquí en Zacarías en su primera venida 520 años antes. Y también profetizó la segunda venida, así que si la primera se cumplió, la segunda también. Jesucristo vendrá para juicio de las naciones que no obedecieron el evangelio de Dios. Romanos 5:6-8 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios del que estamos hablando. El amor de Dios, que Dios, cuando aún éramos débiles, a su tiempo,
Cristo murió por los impíos. El Señor Jesucristo no vino por personas buenas, sino por personas malas, como tú y como yo. Podemos ser bien criados, podemos ser buenos ciudadanos, pero delante de Dios no tenemos nada que presentar. Por eso Jesucristo vino a vivir por nosotros, a vencer el pecado y la muerte. Y cuando creemos en Jesús, Dios nos ve limpios como ve a su Hijo unigénito. El Espíritu Santo nos dirige en el camino de la rectitud, nos libera del pecado, produce en nosotros su fruto, nos fortalece, nos consuela, nos da esperanza, nos imparte el amor de Dios. Pero el Espíritu Santo no solamente hace eso. El Espíritu Santo también, y ahora viene la parte pedagógica del Espíritu Santo en nosotros, Él nos enseña. ¿Por qué nos enseña el Espíritu Santo? Porque somos naturalmente ignorantes. Hay muchas personas, hay muchos teólogos en el mundo de un montón de religiones. Pero la Biblia dice que simplemente Dios enloqueció la sabiduría del mundo, porque el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Espíritu Santo nos enseña porque somos naturalmente ignorantes. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Recuerda todo lo que Jesús ha dicho. Entonces, los apóstoles eran olvidadizos, pero con el Espíritu Santo todo cambió definitivamente. El Espíritu Santo nos enseña. Necesitamos ser enseñados constantemente. El Espíritu Santo hace otra cosa bonita en nosotros, que es la cosa 9 que quiero mencionar. Como nosotros tendremos a olvidar, Él nos recuerda las palabras de Cristo. Nos las recuerda. Entonces, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, hay algo que nos dice, el Señor Jesucristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo dijo esto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente las palabras que dijo a Cristo en su ministerio terrenal, también las que dijo el Cristo a través de los apóstoles. Nos recuerda la palabra de Dios. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. El Consolador nos enseña y nos recuerda lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que Él haga esto en nosotros porque somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Los creyentes no estamos solos. Los creyentes simplemente Cristo no se fue y nos dejó aquí tirados. Vino a nosotros a través del Santo Espíritu. Y eso lo vamos a ver en el punto 10. El Espíritu Santo nos guía. Nos guía. Ustedes saben que la mayoría de las personas no sabe qué hacer en la mayoría de las circunstancias. Hay gente que no sabe criar a los hijos. Hay gente que no sabe cómo lidiar con un problema. Hay gente que no sabe tomar una decisión, si voy para el norte, si voy para el sur. Hay gente que no sabe a veces discernir será bueno o esto malo delante de Dios. Hay gente que vive tomando malas decisiones y cuando mira para atrás, caramba, yo sí en esta vida sí me la he embarrado. Yo no debía haber hecho esto, no debía haber hecho esto, no debía haber hecho esto no le agradaba a Dios y no lo busqué, muchas cosas. En Juan 16:13, ya que somos tan dados a creer cuantas mentiras nos aparezcan, dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Es decir, nos mostrará el camino, nos liderará a toda verdad. Nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios no habla por su propia cuenta, sino todo lo que oyere. En el seno de la unidad de Dios, Él habla a nosotros lo que oye. El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Hoy en día, hermanos, a veces es tan difícil distinguir de una cosa de la otra. Como siempre les recuerdo, todos los hermanos, los que hemos creído en Cristo, tenemos peligros alrededor, muchos peligros, porque hay doctrinas que parecen ser cristianas y no lo son. Y
Por eso enseñamos las doctrinas de la palabra de Dios, para que usted pueda distinguir entre lo que es una doctrina cristiana y que no lo es. No todos los que hablan del Señor Jesucristo creen que Él es su Salvador. No todos los que dicen Señor, Señor creen que Jesucristo es suficiente. No todos los que hablan de Cristo creen que Él es el único Salvador y que su justicia imputada a nosotros nos hace ver limpios ante Dios. No, dentro del aspecto cristiano hay muchas creencias y la inmensa mayoría de nombres de esas creencias no creen en la salvación por gracia, sino en una salvación miti y miti con Dios. Lo creen así. La inmensa mayoría de iglesias creen que la salvación es una mezcla entre gracia y obras y que de alguna u otra forma la gracia es un empujoncito que Dios te da. Oh, tú puedes, dale eso. Que es que Dios hace eso y ahora te toca a ti. Ya, yo hice mi parte, ahora te toca a ti para ver si te salvas. La mayoría está desviada hacia allá. Y le han quitado la gloria a Cristo y la han puesto sobre o las iglesias o sobre los líderes o sobre la persona misma. Por eso el Espíritu de Dios viene a darnos entendimiento para guiarnos a toda la verdad. Ninguna doctrina que le quite los méritos a Jesucristo es una doctrina realmente bíblica. La doctrina bíblica es de que somos justificados, declarados libres de culpa por la obra de Cristo en la cruz. Dice, su justicia nos es imputada. Y esa es la única justicia que podemos presentarle al Padre. No hay otra. Esa es la única justicia que Dios acepta. La justicia de Cristo. Con esa hemos sido revestidos. Y con esa nos presentaremos ante Dios en el día del juicio. Podemos estar tranquilos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Y nosotros somos amados por el Padre. Porque Él ve en nosotros la imagen de su propio Hijo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No son hijos de Dios todos aquellos que profesan el nombre de Jesús. Son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y son aquellos que son guiados en los cuales mora el Espíritu de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay algo hermoso que hace por nosotros el Espíritu Santo, es que nos da entendimiento. ¿Por qué? Porque somos naturalmente incapaces de comprender. Si nos dejan a nosotros mismos por ahí, vamos a salir con cuanta filosofía extraña se aparezca. Hoy en día vemos a muchas personas creyendo cualquier locura que se aparezca, cualquier cosa. 1 Corintios 2, 12 al 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Charles Stanley dijo, la sabiduría terrenal es hacer lo que viene de forma natural. La sabiduría de Dios es hacer lo que el Espíritu Santo nos obliga a hacer. Naturalmente, dentro de la conciencia humana, como el ser humano siempre quiere la gloria para sí, es una locura pensar que el ser humano no puede aportar a su salvación nada. Es una locura para la mente natural. Pero en la mente de Dios dice, yo quiero la gloria para mí y yo te voy a salvar para mí mismo, para mi propia gloria. Tan duro a veces eso de creer, porque nosotros necesitamos el entendimiento de Dios. El entendimiento de Dios. El Espíritu Santo nos da entendimiento. Usted no está sola. Es que yo no entiendo esto. No entiendo lo otro. Órele a Dios. Dios Padre, con tu Espíritu Santo, háblame. Háblame en esta mañana cuando abra tu palabra. Permite que yo pueda entender. Ilumina mi vida para andar de acuerdo a tus preceptos. El Espíritu Santo, hermanos, hace otra cosa bonita. Nos ayuda en la oración. Porque la Biblia dice que no sabemos ni siquiera pedir. La oración no se trata de elocuencia. Ojalá sí podamos orar elocuentemente. Eso es bonito. Ojalá que todos tuviéramos una gran elocuencia al orar. Hermoso. Pero la oración tiene que ver más con la dependencia de Dios cuando estamos hablándole a Él. Cuando le estamos hablándole a Él. Por eso dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Pues
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, el mismo apóstol Pablo decía, yo no sé orar, no sé orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted está orando, ay Dios mío, yo te oré, pero ¿será que hice las palabras como debería decirlas? Yo no oro tan bonito como la hermana Gertrudis. Yo no oro tan bonito. Yo quisiera hablar así, pero ¿será que Dios me escuchó? No se preocupe, que el Espíritu Santo está llevando esa oración y la hace agradable al Padre. Dios, este Señor, tú sabes quién es, no me acuerdo el nombre, Señor, pero me dijeron ayer, yo sí sé quién es, pero no sé el nombre. Dios, ayúdalo en este momento. No se preocupe si no sabe el nombre. El Espíritu Santo lleva eso ante el Padre perfectamente como está. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ya? Es increíble. Él en nuestro lugar lleva la oración al Padre y lo hace bien bonito. No sé si saben de un programa que se llama, creo que es un programa que tú estás cantando y te desafinas, pero el programa te mantiene afinado con la voz bonita. Ese es un programa musical. iTunes, creo que se llama, no estoy seguro. Entonces tú estás cantando, es que yo no canto bonito, apenas te ponen el programa y ponen el software, te mantiene cantando bonito, no importa por dónde te vayas. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Puede que yo sea un muy mal cantante, pero una vez que sale a través de ese aparato, de ese software, se oye hermoso. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nuestras oraciones débiles, porque no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo las hace llegar al Padre hermosas, de tal forma que el Señor las recibe como olor fragante delante de Él. El Espíritu nos ayuda en la oración. Otra cosa importante que hace el Espíritu de Dios, nos libera de Satanás. Nos libera de Satanás. En Efesios 6, 10 al 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué dice en el verso 17? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda en la batalla contra Satanás. Sí, hermanos, las huestes espirituales de maldad están buscando la manera de hacerte tropezar, de hacerte caer, de que creas lo que no es. Hay personas por ahí malas y perversas que odian a los cristianos y quieren incluso hacerles conjuros, brujerías y todo eso. La oración rompe cualquier cosa que aparezca en el camino. Cualquier ataque del enemigo. Dice que resistimos a Satanás firmes en la fe, a través de la espada del Espíritu y de orar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer en la batalla espiritual. Hay momentos en la vida en que te va a tocar sufrir bastante y cosas que tienen que ver con las circunstancias externas o con el estado actual de tu propia vida, tu debilidad personal, tus frustraciones, tu incredulidad. Y Dios va a permitir que pases por el día malo. El Espíritu Santo va a estar allí como una provisión para que ores y te fortalezcas en Él, en Cristo. No tengas miedo, que el Espíritu Santo está allí, no importa por lo que estés pasando. El Espíritu de Dios está allí. Otra cosa que hace Dios, nos capacita para dar testimonio. El Espíritu Santo te capacita para predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas se sienten débiles? Ay, es que yo no doy para predicar y esto, hermano. No crea esa mentira, hermano. Abre tu boca que yo la llenaré, dice Dios. Hable, suelte la palabra de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos. El Espíritu Santo te da poder para predicar el Evangelio, hermanos. Pero eso sí, hermano, nosotros debemos procurar estar en oración, porque uno se fortalece en oración por medio del Espíritu Santo. Vaya y abra la boca y deje que Dios obre en la vida de las personas. Deje que Dios obre en la vida de las personas. Hábleles del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien sobre la salvación en Cristo? Que diste testimonio de la gracia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que de tu boca salió la historia de salvación para los pecadores?
Piensa, el Espíritu de Dios tiene ese poder para hacerte, para llevar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da el valor, porque somos cobardes por naturaleza. Aquí nadie salió valiente para predicar el Evangelio. Es el poder de Dios que te da valor. Es el Espíritu Santo que te da valor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por último, el Espíritu Santo nos hace semejantes a Cristo. El Espíritu Santo viene a santificarnos, porque el Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3, 17 al 18. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es transformarte a la imagen de Cristo. Se cuenta la historia de un niño que volaba una cometa. Era un día ventoso y la cometa seguía subiendo más y más. Finalmente llegó tan alto la cometa que no se veía la cometa. Y un hombre que pasó por ahí no lograba ver la cometa. Y le pregunta al niño, ¿cómo sabes que la cometa está allí si no la ves? Y el niño dijo, no la puedo ver, pero la siento. Esa es la obra del Espíritu Santo. Usted no lo ve, pero usted sabe que está ahí haciendo una obra, transformándolo, redarguyéndolo, llevándolo a hacer la voluntad de Dios, transformándolo a la imagen de Cristo, para que usted se parezca cada vez más a su Señor y Salvador. Los judíos de aquella época debían cobrar fuerzas en la verdad de que para reconstruir el templo se haría con el poder del Espíritu Santo, el cual haría aquella obra que para ellos naturalmente era imposible. ¿Y saben qué? 4 años después de esta profecía, el templo de Jerusalén fue reconstruido. Ya fue reconstruido 4 años después. De la misma manera, somos llamados a descansar en la obra y poder del Espíritu Santo para que sea Él obrando la transformación con poder en nosotros. Él nos dirige en el camino de la rectitud, nos libera del pecado, produce en nosotros su fruto, nos fortalece, nos consuela, nos da esperanza, nos imparte el amor de Dios, nos enseña, nos recuerda las palabras de Cristo, nos guía, nos da entendimiento, nos ayuda en la oración, nos libera de Satanás, nos capacita para dar testimonio, nos da valor y nos hace semejantes a Cristo. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por el Santo Espíritu que mora en nosotros. Oremos. Padre Santo, gracias por el Santo Espíritu que mora en nosotros y hace todas estas obras maravillosas y aún muchas más en nosotros. Permítenos cobrar fuerza y fortaleza siempre en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Poder, Dios, tomar de esa provisión que has dado para nosotros para poder crecer espiritualmente, para poder vencer en medio de las adversidades, Dios. Poder disfrutar de la naturaleza divina tuya en nosotros por medio del Santo Espíritu, para que podamos, Dios, crecer y disfrutar tu presencia en todo momento, de estar satisfechos contigo, Padre Santo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.